Vamos a hablar de Jota, que para eso está Nacho con nosotros. Además vemos en las imágenes ahora está ahí José Manuel Ibáñez, que es un gran compañero, un gran campeón de Jota. Todavía sigue siendo el vigente campeón porque los últimos 2 años no se han dado el premio extraordinario, ha quedado desierto. ¿Él es premio extraordinario? Sí, él es premio extraordinario en el 125 aniversario del certamen oficial de Jota. Es una gran persona y un grandísimo compañero. Es invidente. Es invidente, sí. Pero todo lo que no ve lo expresa por la voz, porque tiene una voz fantástica. Una voz fantástica y hace unas fotos de muerte, ¿Ah, sí? O sea, sí. Anda. Sí. Es muy divertido, además, él es un tío muy divertido. Pero sí, te enfoca la foto estupendamente, o sea que curioso. Tiene un sexto sentido que sí. Estamos poniendo a la Jota donde tiene que estar. Mira, yo creo que socialmente hoy por hoy la Jota ha recuperado un sitio que no tenía hace unos años, ¿no? Yo creo que las cosas han empezado a cambiar para bien socialmente en Aragón. Hoy por hoy puedes decir, yo soy cantador de Jota o yo canto Jota, y además gracias a los medios de comunicación, sin duda. En los últimos años está teniendo un auge y hoy por hoy la gente te para en la calle, te conoce, te quiere, te alaban porque te ven en la tele y tal, parece. Pero hace unos años era casi... Te miraban hasta raros, ¿no? Decir que eras un cantador de Jota. Entonces yo creo que eso hemos empezado a cambiar y hoy por hoy socialmente está mucho mejor. Pero yo soy de las personas que opino que queda mucho por hacer. Tenemos uno de los folclores más ricos del mundo. Tenemos ese elemento diferenciador como es la Jota aragonesa. Y los aragoneses debiéramos estar orgullosos. Yo sé que hay gente que se siente orgullosa de la Jota, pero no todos. Hay ciertos sectores que todavía ven a la Jota con algo rancio, algo que solo es para las fiestas del Pilar. Y yo creo que eso debiéramos de cambiarlo en Zaragoza. Sobre todo que hay Jota durante las fiestas, pero que durante el resto del año se pudiera ver, porque turísticamente Zaragoza pierde un filón también. Hay gente que viene de Japón, o vienen gente de China. Y ¿dónde podemos ver la Jota? Y no hay un sitio donde se pueda ver la Jota. Vas a Andalucía y hay un tablao flamenco abierto en todos los el año. sitios, en todos los sitios. Aquí no ocurre eso. Aquí no ocurre. Sí que a lo mejor el pueblo aragonés a lo mejor no tendríamos... No es que no se me confunda, ¿no? Pero a lo mejor los propios aragoneses pues a lo mejor no irían tanto a ver ese espacio donde hubiera una Jota, ¿no? Pero sí que a lo mejor una vez o 2 veces en semana que hubiese un sitio, un lugar donde se pudiera, pues yo creo que para las agencias de turismo vendría muy bien para los viajes y tal. Y yo no me canso también de reivindicar de que Aragón en sí, pero Zaragoza por ser la capital de más habitantes y el centro de nuestro Aragón, es una pena que no exista un lugar de referencia donde pudiéramos ver toda la obra pictórica del costumbrismo aragonés, todas los grandes músicos que en su día se enamoraron de nuestra Jota, hicieron esas magníficas composiciones. Hablamos de Glinka, de Schubert, de Liszt, de Schumann, de Albéniz, de Granados, de Falla, o sea, músicos de una talla, no sé, yo pienso que la Jota ha dado más a Aragón. Y pienso que Aragón está un poquito en deuda con la Jota. ¿Estás reivindicando un museo de la Jota? Un museo de la Jota o un edificio donde se pudiera albergar toda la riqueza de nuestra indumentaria, porque son unos trajes divinos, toda la obra cinematográfica, toda la obra pictórica. Todo el tema de los grandes. Hoy por hoy un chaval de 20 años, si le preguntas quién fue José Otto o Jesús Gracia, pues no sabrían a lo mejor quién ha sido, ¿no? Y démonos cuenta José Otto, que fue uno el jotero más popular, el gran mito de nuestra Jota, que su entierro fueron 160.000 personas en Zaragoza, y fue en los años 60, que tampoco es que sea de hace 3 siglos, ¿no? En los años 60 del siglo XX. No, Jesús Gracia, que tuvo la suerte todavía de coger esa época donde él fue, después de la muerte de José Otto, pues fue pues la gran figura de aquellos momentos. Pues sí, es verdad que mucha gente eso lo desconoce, pero no hay un sitio donde se pueda ni donde puedas aprender ni donde puedas conocer lo que ha sido la historia de la Jota, y eso yo creo que sería muy interesante, no solo para Zaragoza sino para Aragón entero. Sé que tienes muchas preguntas, María José, pero dame un segundito porque vamos a actualizar datos. Está María Miguel con Gonzalo Cuchí, creo, y a esta hora, cuando es la 1:10 de la mañana, ¿podemos actualizar datos, María? Vamos a actualizar esos datos y vamos a hablar en este caso con Fernando Lozano, que es otro miembro de la organización, y nos va a contar si es cierta esa sensación que tenemos nosotros de que este año hay más gente que nunca. Buenos días, así es. Desde luego nos está desbordando. No sé si el buen tiempo
o qué, pero realmente están saliendo los grupos con mucha más gente de la que supuestamente debería pasar. Individuales también está completo de gente, todo el mundo se ha animado por el buen tiempo, supongo. Y claro, eso nos conlleva que llevamos un ligero retraso ya. Bueno, vemos más gente que nunca y puede ser que haya más niños que nunca este año en la ofrenda. Sí, es curioso porque además, claro, muchas mamás con muchos carros, entonces claro, eso conlleva más espacio, muchos niños y sí, podría decirse lo que dices tú, que tu impresión es correcta. Desde el punto de vista de la televisión es precioso que haya niños, desde el punto de vista de la organización me imagino que ralentiza todo mucho. Bueno, desde nuestro punto de vista todo podría ser un poco mejorable, claro, ten en cuenta que tanta gente es difícil controlar. Luego los visitantes, pues los oferentes a veces no acaban de entender que tienen que tener un poco de paciencia, que hacemos lo que podemos y yo entiendo, claro, que uno lleva 1 o 2 horas esperando y se les agota la paciencia, pero yo quiero invitar a todos a decirles que hace muy buen día, que tengan paciencia, que es una fiesta y que todo el mundo llega. Claro que sí. La fila de individuales en algún momento de la mañana ha llegado hasta la Plaza de los Sitios, pero se ha agilizado bastante y ahora está... Pues... Sí, está mejorando. Sí, realmente lo del día va por picos. Hay momentos de la mañana que hay tal acumulación que la fila se ha retrasado hasta la plaza, como dices. Pero ahora vamos ya cogiendo el ritmo y animo a todos a que se pasen porque ya va la cosa bastante más ligera. ¿Cuántos grupos han pasado hasta este momento? Casi 100. Casi 100 grupos. Nos queda una bonita tarde por delante, ¿verdad? Y casi una noche por delante también. Muchísimas gracias, Fernando. Ánimo y gracias también a la organización que hacen un papel muy importante en esta ofrenda. A vosotros, gracias. Ahí ven las albas de nuevo de ese grupo Batallón que recrea los Sitios de Zaragoza. El Batallón de Carillena, el Batallón Carillena creo que se llama, me parece. Si me equivoco, es humano. Bueno, ha pasado una quinta parte de los grupos, ¿eh? Son 535, han pasado 100 grupos. Madre mía. Tarde-noche, están alargando, tarde-noche. La cola de individuales hasta la Plaza de los Sitios. Esa es la primera vez que ocurre, ¿eh? Es la primera vez que ocurre algo así. Han dado unas razones que sí, lo de los niños es cierto, porque cuando llevas el carrito del niño no puedes ir tan deprisa, bueno, sobre todo si tienes delante un murete formado por personas, ¿no? Pero es la primera vez, sin duda alguna. El espectáculo es impresionante. Nacho, ¿te quedas con nosotros un poco más? Sí, sí. Bueno, pues vamos a publicidad, enseguida regresamos. Seguimos hablando de este folclore tan nuestro como es la jota.